Carnaval de la Cultura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia. Si estamos empezando nuestro video de hoy, miren qué cantidad de personas hoy aquí circulando. Vamos ahora mismo a el Carnaval de la Cultura, familia. Así como pueden escuchar, vamos por primera vez a ver qué tal los carnavales acá en Alemania, así que no te pierdas ningún pedacito de este video. Estamos con Gretel Torre, por supuesto, Alegrías Cubita, y los niños en familia para disfrutar de este día. Eso es una bicicleta eléctrica, así que nos vemos en la intro y continuamos con el video. Bueno, familia, miren, estamos ya precisamente en área de carnaval y por eso podemos encontrar todo tipo de estas cosas. No todo va a ser muy limpio, pero bueno, finalmente, ¿cuál será la tradición aquí en Alemania? Eso lo vamos a saber más adelante. Pueden ver las personas como están vistiendo por la temperatura que hay. Muchas botellas rotas, muchos vidrios en la calle, mucha circulación en esta área de Berlín. Y aquí al frente pues está el área del Carnaval de la Cultura. Vamos a llegar hasta allí, vamos a ver qué tal. Yo tenía poco conocimiento de esto y estuve buscando información y descubrí que esto nació en el 96, con una respuesta a la xenofobia que existía en Alemania. Su misión es celebrar la diversidad cultural en Berlín, lo que empezó con 1000 participantes y hoy se reúnen más de 5000 artistas de todo el mundo. Pero además, ¿tú sabes cuántas personas asisten? 500.000 personas, señores. Y hay ediciones que dicen que 1,5 millones, que es uno de los festivales callejeros más grandes de toda Europa. Bueno, señor, aquí está la parte de afuera del carnaval. No se puede entrar con bicicleta, todo se deja aquí. Y esta es la entrada. ¿Vieron? Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarnos con un kiosco cubano. Aquí en la entrada o en la salida pues están los baños, ambulancia por allá, los kioscos y miren allá, a lo lejos, vimos allá una bandera cubana. Vamos a llegar allá, que a lo mejor hay algún kiosco ofertando algo cubano y eso es lo que queremos ver, mi gente. Vamos a ver qué tal. Miren qué cantidad de gente allá, aquí el kiosco por allá, están vendiendo bastante cosas. Hay personas así, es decir, que hay nacionalidades latinas, brasileñas, cubanas, hay europeas, obviamente. Ahí se ve la bandera de Italia. Y disculpen esta bulla que van a sentir por aquí, pero realmente esto es un carnaval. Y nada, hay que ver qué tal. Si te gusta este tipo de videos, nos regalas un like, nos dejas tu comentario. Miren, la gente está tomándose su coco acá, porque realmente hace ahora mismo 24 grados. Y aquí esto es puro dorito, muchos doritos, aquí los preparan. Se ve muy bien. Vamos a ver. Acá, mira, caipiriña, mojitos. Y miren, ahí está la bandera de Cuba, señora, la bandera de Brasil, la bandera LGTB. Y se ve que, vamos a ver si realmente son cubanos. El cubano se conoce por la pinta. No, aquí yo no creo que sean muchos cubanos. Muchos refrescos. Y vamos a seguir. Seguimos caminando. Esta es una parte aquí que es de marisco, muchos bares. Ven, una manita así. Y lo que sí podemos ver, muchos kioscos vendiendo cosas, ¿no? Obviamente carnaval, el perrito, que acá no puede faltar. De este lado, África, con sus platos que los vamos a ver más adelante, que es muy visitado los restaurantes africanos por acá. Mira, heladería de este lado. Los precios de la bola de helado del normal, 4,50, el más grande tiene un valor de 6,50 euros. Y también acá
Bueno, aquí ya vemos Uruguay, señores. Uruguay también con sus platos por acá se ven espectaculares. Mucha coctelería. También hay grupos de música de aquel lado. Aquí venta de ropa. Estas son ropas bastante, se ven artesanal. Aquí está Gretel también, vamos a visitar su canal. Y aquí Alegrías Cubitas. ¿Cómo está Gretel? Gretel sintió un tambor y está bailando por allá a lo lejos. Aquí es mucha plata, mucha artesanía. Sí, yo me imagino que aquí se baile. Mira, vamos a ver estas lámparas. Mira qué bonito. Esto es como una cultura de algún país X, ¿no? Unas lámparas muy bonitas. Mira estas camisas, esto es como el color de este verano, un poco carmelita diría yo. Barcelona aquí todo dice. Sí, miren, aquí lo dice, Made in Barcelona. Ah, sí, mira, arriba. Así que España también está aquí. Aquí vemos los pendientes y vamos a ver las mujeres escogiéndome ropa. Miren qué lindo estos pantalones, tío. Mira estos chores, miren el precio, 55 euros. Aquí vemos unas blusas, 38 euros, unos pantalones, estos pantalones que están aquí. Miren, valor de 75. ¿Qué tal? El primer carnaval. Oh, estamos viendo y está interesante, mucho ambiente carnavaleño, se siente hasta la música, se siente además, se perciben los olores, la buena vibra de la gente, los colores, señores, y hay un clima espectacular, así que nada, invitados todos al carnaval y nos invitan a nosotros también. Para los que no habían escuchado, bueno, nosotros los latinos no estamos acostumbrados a escuchar música de concierto acá en un carnaval, pero aquí hay gusto para todos los colores, señores. Así que pueden ver. Y hablando de la cultura de los carnavales, pues mira, nos encontramos aquí la parte de México. Aquí están, hay tacos. Haciendo ejercicio con nosotros. Con eso de Padre. Aquí podemos ver parte de la cartelera, hay varios idiomas, obviamente, como podemos ver hay muchas nacionalidades aquí. Y entonces miren aquí, por ejemplo, ¿vieron? Está en español, hay en polaco y en alemán. Y bueno, cuando hablamos de DJ y música africana, pues miren cómo están estas mujeres, miren, energizándose y gozando. El desfile recorre calles emblemáticas como la Frankfurt Alley y la Carlos Marx Alley. Hay más de 60 grupos culturales, zambas brasileñas, tambores africanos, danzas asiáticas, brass band de Suiza y mucho más. Existe una zona llamada Santi Tour dedicada a la sostenibilidad.
Y para decirle, familia, mira, todo lo que tú puedes ver aquí, todito, es un premio, es decir, es un regalo para todo el que tenga niños, para todas las personas que regalan pelotas, globos, burbujas. A ver. Mira, Greto, mira, le regalaron Un rosito de maíz. Con sí, rosita de maíz. mira, rositas de Hay maíz. chocolate y blanca. Y miren a Luca, miren, gozando con su globo. Y aquí está la abuela pidiendo los heladitos ya para todo el mundo. Porque no es solo para los niños, es para los adultos. Cualquier sabor. Y Valeria, lo que a ella le gusta. ¿Qué sabor a ti te gusta, Titi? Fresa. 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 ¿Qué color tú quieres? Bombero. Ah, el color de bombero, fresa también. Y aquí están los heladitos. Familia, miren, la señal del móvil colapsa por la cantidad de gente, así que lo mejor es acordar un punto de encuentro por si te pierdes. Este festival mantiene una postura política clara contra la extrema derecha. Independientemente del desfile, aquí en Brussels Plus hay comida internacional, artesanía, conciertos, talleres. Puedes pasar horas probando estos platos de todo el mundo y bailando en escenarios temáticos. Consejos prácticos, familia: llegar temprano para encontrar un buen sitio, llevar agua y además protector solar. Y si vienes con niños, los lunes es el día más tranquilo. También puedes hacer la reservación de alojamientos con mucha antelación. Además, traer ropa cómoda, efectivo, porque hasta el momento no nos hemos encontrado ningún kiosco que acepte en tarjeta. Evita los carros, usa transporte público, cuida a los niños. Esto es un evento masivo, por lo que también te aconsejo que cuides el teléfono. Aquí lo más impresionante es la mezcla de cultura. Ves africanos, europeos, latinos, asiáticos, todos celebrando juntos. En Latinoamérica el carnaval es más identidad local. Aquí, familia, aquí lo que prima es la tranquilidad, pero jamás me imaginé que esto iba a ser así. Quiero decirte que se siente con una vibra latina espectacular. Vamos a llegar a la esquina latina, así que no te pierdas la continuación del video, que es donde más se disfruta aquí. La gente la pasa de maravillas y por supuesto vamos a escuchar un poco de nuestro idioma, de nuestra idiosincrasia, y vamos a disfrutar. Podemos ver que acá la parte donde están los mexicanos, donde están los africanos, en el ambiente donde se vende la alimentación es la que más se visita, pero nosotros específicamente estamos buscando un kiosco cubano para ver qué nos depara, qué sorpresa hay. Familia, estos carnavales comienzan el viernes hasta el lunes. Aquí predomina la cultura africana, la cultura latina, y por supuesto también hay italianos, europeos, franceses. Pero en cuanto a la comida, como ya les comenté, lo que más visitan son la parte. Miren, toda esta cola que ustedes ven aquí es para la comida de Jamaica, señores. Miren qué clase de cola. Qué buen fetiche. Miren hasta donde llega la cola. Jamaica en la casa. Africana. Vamos a llegar donde están las personas de República Dominicana. Saludos a todos los dominicanos que nos ven por allá y a seguir mirando qué nos ofrecen en estos kioscos, desde las bebidas hasta las comidas. Y por supuesto, además, vamos a estar conversando y viendo sus precios. Y estamos aquí en la esquinita latina. Churro, churro, buen churro. En Latinoamérica la música te atraviesa el alma, pero aquí escucha desde samba hasta techno. Es como si viajara sin salir de una calle.
Aquí puedes comer desde arepa hasta curry africano. En nuestros países el carnaval sabe más a tradición. Aquí sabe a mundo. Lo más lindo es encontrarte con latinos. Es como un pedacito de casa en el medio de Alemania. Si vienes, trae agua, ropa cómoda, efectivo y paciencia, porque esto se llena de gente. Y aquí en la esquina vemos un bar de empanadas que también es latino, familia. Muchas banderas de nuestra Latinoamérica acá en Alemania. Y muchas bebidas y por supuesto, adivinen quién es la principal, la que más se ve aquí, pues la Habana Club, señores. Seguimos por esta esquina latina, esta esquina caliente, caminando. Vamos a ver qué otra sorpresa nos trae el carnaval de Alemania. Esto es un carnaval cultural, señores. Brasil también con sus caipiriñas, su buena vibra, su significado verde. Míralo, aquí está. Brasil. Gracias a todos los que los ven desde Brasil. ¿Y tú cómo crees que se vive mejor el carnaval? ¿En Berlín o en Latinoamérica? Déjalo en los comentarios. Nosotros somos Osdiel y Gretel y seguiremos descubriendo Alemania juntos. México, México, México. Vamos a ver qué trae para ofrecer aquí. Tostadas, tamales, fetiche, carnaval. Inglaterra de este lado. Inglaterra es vegetariano, pero hay unos kebabs aquí que también están espectaculares. Seguimos explorando parte de la comida aquí, tradicionalmente salchicha. Y vamos a un rincón de frutas que no puede faltar. Miren lo que muchas frutas. Hay frutas, jugos, entre otras cosas. Así que amigos, que trae la variedad de acá de los carnavales de Alemania, señores. Y por supuesto, para recordar un momento en Cuba, los tatuajes de la calle ancha de Cienfuegos. Y miren, gozando de los carnavales. Vamos a ver aquí. Ay, esto sí, por supuesto, no puede faltar. Su salchita, su pancito. Mira, esto siempre me ha llamado la atención, a ver si es verdad que lo hace, que es dándole helado y siempre bromeando, ¿no? Eso. Vieron, ¿no? Siempre tiene una recompensa final de mucha cantidad. Mire qué bien se ve aquí. Zonas tomando su sol y del lado allá hay sombra. Ser latino en Alemania no siempre es fácil, pero días como hoy te recuerdan que somos muchos, que estamos conectados y que nuestra cultura no se apaga, se expande. Ver a Valeria y a Lucas crecer entre tanta cultura, eso no tiene precio. Dicen que la comida es memoria y aquí lo confirmo. Un olor, un sabor, una fritura y de pronto estás en Cuba, en Dominicana, en México, en cualquier rincón de nuestra tierra. Esto es lo que más me gusta, que aunque estamos lejos, siempre aparece un pedacito de lo nuestro. Hoy entendí algo, no importa dónde estés, la cultura no se pierde, se transforma, se mezcla, se comparte. Y mientras haya música, mientras haya gente celebrando, siempre habrá un lugar para sentirnos en casa. Mi gente, gracias por acompañarnos en esta aventura. Cuéntame abajo cómo se vive este carnaval en tu país. Nosotros somos Osdiel y Gretel y seguimos descubriendo Alemania juntos. Hasta la próxima. ¡Chao!